hoy. Me van a decir si me pueden ver bien pueden ver bien la filmina y me escuchan. Si alguno Sí, me puede ingeniero, perfecto. se escucha bien porque hay un poco de tormenta, qué sé yo, acá y no sabía si tenía bien internet. Vamos a ver qué pasa. Bueno, me escuchan. La clase de hoy vamos a trabajar sobre placas, pero recuerdan que las clases anteriores nosotros habíamos estado trabajando sobre este tipo de placas, o sea, placas en posición, disculpe el dibujo, pero estoy trabajando sobre una tableta digitalizadora y no le puedo, me cuesta bastante tratar. Bueno, son placas verticales, o sea que las cargas están en el plano de la placa y la placa trabaja en un plano vertical que le llamamos XY. Y era, digamos, esta placa, poníamos los ejes acá y esta placa trabaja con las cargas contenidas en su plano. Hoy vamos a ver otro tipo de placa que son las placas horizontales, es decir, en donde el plano de carga es transversal a la placa, es decir, esta es la placa que vamos a trabajar hoy, o sea, las estructuras que en ingeniería civil llamamos losas, son placas que se encuentran colocadas de tal manera que las cargas que son gravitacionales son transversales a la placa. Entonces ahora tenemos la placa, la ponemos en perspectiva y las cargas son transversales. Es como decir, bueno, estudiamos en resistencia de materiales una columna es un elemento alargado así, donde las cargas tienen la dirección del eje. Mientras que cuando estudiamos una viga, es la misma forma del elemento, pero las cargas son transversales al eje. Bueno, acá ocurre lo mismo. La diferencia entre tabique y losa es esto: el tabique está ubicado en forma vertical, las cargas están contenidas en el plano, peso propio y cargas y las otras cargas. Por ejemplo, acá fíjense en este tabique, las cargas, esta losa descarga su peso sobre el tabique, pero lo hace en su plano. Luego este tabique trabaja como lo hemos venido estudiando, con sus tensiones, etcétera. Y ahora vamos a estudiar este tipo de placa. Las placas colocadas en forma horizontal, que en la ingeniería civil se le denomina losas o entre pisos. No quita que esa placa pudiese tener algún empuje de otro tipo, por ejemplo del viento, en el plano, en su propio plano. Ahí pasaría a trabajar como una placa con carga en su plano, pero en la mayoría de las veces estas placas trabajan con cargas transversales, perpendiculares o con alguna inclinación respecto de su plano medio. Es decir, son cargas, es decir, si acá se pone un peso, un mueble, lo que sea, una máquina, la carga vendrá por su peso transversal a la placa. Entonces vamos a estudiar ese tipo de placa. Las placas estas, como ven en el dibujo, acá están apoyadas sobre columna, pero nosotros las vamos a estudiar como esta, que está acá apoyada sobre muro. Esta placa está apoyada acá. Y está apoyada en este otro tabique, también está apoyada en la columna. Nosotros no vamos a estudiar las cargas apoyadas sobre muros, como allá, ¿ve? Entonces, si nosotros tenemos una placa, una de las formas de apoyo es que esté apoyada a lo largo de sus contornos. Entonces vamos a estudiar esta placa apoyada en sus contornos. Y particularmente hoy vamos a ver placas que están apoyadas en dos contornos opuestos, es decir, esta placa está apoyada acá y acá. Esas se llaman placas unidireccionales. ¿Por qué unidireccionales? Porque están apoyadas en una sola dirección, que es esta, es decir, apoya acá y apoya acá. No, y acá está libre. Es decir, esto que voy a marcar en rojo son dos lados que están libres, este y este. Por eso es unidireccional, apoya en una dirección, es decir, en este apoyo y en este, mientras que esta placa que está acá arriba apoya en los cuatro lados,
¿Mm? Imagínense una habitación con 4 muros, ¿no es cierto?, perimetrales, como si fuera así una caja, es un esquema, ¿cierto? Y nosotros ponemos una placa acá arriba. Esa placa está apoyando en los 4 muros, en todo el perímetro. Se llaman placas bidireccionales. ¿Por qué bidireccional? Y bueno, porque apoyan en todo el perímetro. Acá voy a decir, apoya acá, acá, acá y acá. Y se llaman bidireccionales porque apoyan en las 2 direcciones. Y la placa que vamos a estudiar hoy se llama unidireccional. Es como si tuviera, decir, a ver, para decirle algo que uno lo pueda visualizar, si yo tengo un muro acá y otro muro de este lado, así, es decir, entonces, como si fuera una cochera, digamos, entonces yo digo, bueno, esta placa la apoyo así, acá así, y la estoy apoyando en este muro y en este muro. Placa unidireccional. Después vamos a ver que esas placas unidireccionales también se pueden apoyar, puede continuar con otra placa, y entonces ahí ya no será un apoyo simple, sino que esta continuidad que le da, vamos a ver que se llama apoyo con empotramiento, es decir, tiene continuidad. Una placa que está empotrada significa que tiene continuidad con otra placa o con un elemento estructural. Por ejemplo, esta placa que está en este dibujo de acá, esta que está acá tiene este apoyo, ¿no es cierto? Pero se continúa con una placa para este lado y una placa para el otro lado. Entonces, esto ya no actúa como un apoyo simple, sino que es un apoyo denominado con empotramiento, y vamos a ver que hay distintos grados de empotramiento. Bueno, entonces vamos a estudiar la placa unidireccional simplemente apoyada. Veamos. Nosotros tenemos acá un esquema de nuestra placa, una planta de nuestra placa, y la placa tiene una longitud L y un ancho B. Acá está, y está apoyada en la dirección del ancho B, o sea, en este lado y en este lado, y está libre en los lados L, es decir, este está libre y este está libre, está apoyada acá, no está empotrada, está apoyada, es decir, tiene un apoyo acá, viéndola en perspectiva, y acá. Bien. Bueno, esa placa que tiene dimensiones B por L y que la tenemos en planta, en una planta, y consideremos que B es mayor que L. Bueno, cuando yo la apoyo, imaginemos la apoyo en este punto, es como una hoja de papel, una hoja de cartón, se va a flexar. Se va a flexar. Y se puede considerar a la placa como un conjunto de fajas unitarias, es decir, B es la longitud, y si consideramos una faja unitaria, la losa está constituida por un número B de fajas de ancho unitario, es decir, como que acá nosotros tendríamos este ancho unitario, la faja tiene un ancho unitario de la unidad, y entonces mi ancho B está constituido por un número B de franjas unitarias de longitud L, como si fuera barra, una barra al lado de la otra. Y todas se flexan y se deforman una longitud W, es decir, si yo hiciera un corte seccional por acá, vería que la losa o placa se deforma, digamos, una cantidad W. Es decir, es lo que se denomina descenso, como lo habíamos visto también en la viga. Entonces, si nosotros consideramos que la losa está conformada por un número B de fajas unitarias, Z es la dirección de las cargas gravitacionales, la dirección de la vertical hacia abajo se pone el eje Z, y XY está según se marca acá, X e Y.
Bueno, para cada faja unitaria nosotros conocíamos esta ecuación. Es lo que nos dice que la curvatura es la variación de I, la derivada segunda de I respecto de X, y está acá el mecanismo de flexión, que no lo vamos a repetir, es lo mismo que en la barra. La única diferencia respecto de un conjunto de barras, voy a ampliar un poquito esto, acá es lo siguiente. Nosotros teníamos que una barra, habíamos visto que se formaba transversalmente de la siguiente manera, es decir, las tensiones por debajo del eje neutro eran de tracción, perdón, el dibujo está al revés. Entonces se deforma de la siguiente manera. En la zona superior, que las tensiones son de compresión, la dilatación transversal hace que se agrande transversalmente, o sea, que se dilate en el sentido de una mayor longitud, mientras que en la zona de tracción, en la zona de abajo, el efecto es contrario y la dilatación hace que se comprima. Eso pasa en una barra con el eje neutro en el baricentro. Ahora bien, en las losas, si nosotros hemos considerado esa losa unidireccional en lo que se denomina flexión cilíndrica, y ya vamos a ver por qué se denomina flexión cilíndrica, en la zona superior, lo que se alarga una barra lo retiene la siguiente, o sea, en la zona superior trata de haber una dilatación de expansión, pero la barra que está al lado, la faja que está al lado, hace que vuelva. Entonces, en definitiva, el E sub I, que es la dilatación transversal de la barra, tanto arriba como en la zona de tracción, que el efecto es contrario, pero en definitiva se compensa las dilataciones, la dilatación transversal en ambos casos es igual a cero, o sea que epsilon I, que es la dilatación transversal de la barra, es igual a cero. Entonces, si nosotros aplicamos la ley de Hooke, que nos decía que en la dirección X, epsilon X, era la tensión en X dividido el módulo de elasticidad menos mu tensión en I, E sub I, y la dilatación en epsilon I es esto, y considerando que este E sub I es igual a cero, por lo que le acabo de decir, es decir, no puede dilatarse esta hacia allá porque la faja que está al lado le comprime para el otro lado. Entonces la dilatación transversal es nula, nos lleva a que la tensión en I, sigma I, es mu sigma X. O sea, la tensión inducida por la dilatación transversal es mu por sigma X. O sea, se deduce esto de la ley generalizada de Hooke. Lo vuelvo a repetir. Esta ley generalizada de Hooke nos decía esto, todo esto. Ahora bien, vemos que la dilatación transversal se anula y por lo tanto epsilon I es igual a cero. De ahí se deduce que sigma I sea mu sigma X, ¿no es cierto? Porque se despeja acá sigma I, bueno, y multiplicando por el módulo de tangente, que en ambos términos, como acá está igual a cero, en definitiva queda que mi ecuación de tensión en I es mu sigma X. Bueno, acá lo volví a repetir, me queda y reemplazando ahora en la primera ecuación de epsilon X, acá reemplazando sigma I por el valor que acabamos de deducir, que es mu sigma X, nos queda en definitiva que en una placa que la consideramos constituida por una barra o una faja al lado de la otra en flexión cilíndrica, la deformación unitaria epsilon X es directamente sigma X sobre menos mu cuadrado sigma X sobre E. Bueno, trabajando un poquito esta ecuación me queda que epsilon X es
paréntesis 1 menos mu cuadrado por sigma x sobre E. Fíjense que ahí habría una diferencia entre lo que era una barra, porque en las tensiones en las barras, sigma x era igual siempre a E por epsilon x, y acá se ha agregado este factor. Bueno, este factor es un aporte adicional a la rigidez, porque significa, fíjense, si mu es alrededor de 0,3. Entonces 1 menos mu cuadrado es menor que 1. Luego epsilon x, la deformación específica en este tipo de barras que constituyen parte de una losa, es menor que la deformación de la barra aislada. Esto es por esta dilatación transversal restringida que tiene la barra. Entonces, esta es la ecuación de la deformación específica, que es distinta a la de la barra, que habíamos dicho que era sigma, la tensión era sigma x, perdón, la deformación epsilon x, la pongo acá al lado, es igual a sigma x sobre E. ¿Cuál es la diferencia? El factor este. Bueno, de acá puede despejar la tensión y vería que es esto, es decir, que la tensión es mayor, porque para una misma deformación en el factor 1 menos mu cuadrado. Bueno, en nuestro estudio de flexión de barras, no sé si lo habrán repasado o lo recuerdan, habíamos visto que la curvatura o la inversa del radio de curvatura es igual a menos la derivada segunda respecto de x dos veces. Acá en esta ecuación que está acá, falta el signo menos. Estaba pensando, acá falta el signo menos, la derivada menos. Después lo voy a corregir en el apunte. Bueno, entonces teníamos que la curvatura es menos la derivada segunda de la deformación respecto de x. Acá en vez de en las placas a la deformación, en vez de llamarle I, le llamamos W, una cuestión de nomenclatura. Entonces para la faja unitaria la curvatura es menos la derivada segunda de la deformación de la placa respecto de x. Acá vuelvo a esta para hacerle un comentario más que viene ahora al caso. Si uno observa las fajas de esta losa, ahora ya que hemos visto el problema de la dilatación transversal, cada una de las fajas se deforman iguales. Es decir, el mismo W que tengo en la primera faja lo tengo en la segunda, en la tercera, etcétera, en las número B fajas que integran la losa. Por eso se denomina a esta flexión, a esta deformada, cilíndrica. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, es una deformación cilíndrica. Un cilindro era una directriz, una generatriz que se llevaba a lo largo de una directriz. Bueno, entonces cada una de estas líneas forman como un cilindro que va a depender de la carga, si será un cilindro circular o parabólico, etcétera, de tercer grado. Pero la flexión cilíndrica significa que cada una, si yo hago un corte transversal en cualquier punto, obtendría la misma deformada. Bueno, ahora que hemos visto esto, podría decirle esto de la flexión cilíndrica. Entonces nosotros estamos acá que la curvatura es igual a menos la derivada segunda de W respecto de x dos veces. Bueno, acá esto está sacado de lo mismo que hicimos para flexión de barra, no lo voy a repetir, donde esta línea de punto es el eje neutro que coincide con la línea media de la placa. Z, el eje, tiene la dirección de las cargas verticales, o sea, de los pesos, y entonces a una distancia Z, acá le estoy indicando esto, a una distancia Z, la tensión sigma X
por diferencial de Z y por 1, porque la barra tiene ancho 1, me da una fuerza elemental. Y esa fuerza elemental, que es esto, multiplicado por Z, me da un diferencial de momento. Es decir, cada una de las tensiones que están a una distancia Z del eje neutro, recordemos que en el eje neutro las tensiones son nulas y la distribución tensional va a venir de esta manera, es decir, en el eje neutro son nulas y son máximas en los bordes. Entonces estamos de que, perdón, se movió, la diferencial de momento es sigma x por, sigma x por diferencial de z, no puedo borrar esto, no sé por qué, dejamos, por 1. Bueno, como la tensión es sigma x, a ver, déjenme borrar un poquito esto. Me he corrido un poco la... Voy a acomodar un poquito mis ecuaciones que se me han corrido un poco. Un segundo. Bueno, entonces teníamos que de acá, epsilon x, z sobre r, ¿no es cierto? Por este dibujo que está acá, ¿no es cierto? Es la proporcionalidad reemplazando 1 sobre r, que es la curvatura, por esta ecuación, obtenemos en definitiva que la tensión, la ecuación de tensión en función de la flecha. O sea que la tensión a una distancia z, ¿no es cierto?, es E sobre 1 menos mu por z, la distancia a la cual se encuentra, estoy analizando, por la derivada segunda de W respecto de x dos veces. La volví a escribir acá, para que la tengamos. Si ustedes analizaran lo que... Bueno, sacamos el momento, entonces se integra, el momento es la integral esta que acabábamos de ver. La integral del diferencial de momento, y el diferencial de momento, acá se los volví a dibujar, era esto. Integrando esto desde este punto, desde la mayor distancia superior a la menor distancia inferior, y considerando que toda la altura se denomina h, que es el espesor de la placa, hay que integrar entre h sobre 2 a menos h sobre 2. Bueno, esa integral da esto. Es decir, que el momento flector en un punto de la faja que pertenece a una placa en flexión cilíndrica es menos un valor de d por la derivada segunda de W respecto de X dos veces. ¿Y qué es D? Bueno, D es esto que está acá. Acá lo tienen. Es el módulo de elasticidad por el espesor de la placa al cubo sobre 12, ese 12 aparece en la integración, acá faltó el 12. Bueno, y su dimensionalidad es kilogramo por centímetro cuadrado. A eso se denomina rigidez flexional de la placa. Es decir, mientras más grande es D, mientras mayor, es más grande el número de D, significa que la placa es más rígida. La placa es más rígida. ¿Qué significa? Se deforma menos, es decir, mientras más rígida la placa, menos deformación tiene para una carga. Es decir, si yo tengo esta placa, y le pongo una carga, le voy a poner puntual para el dibujo, es una carga distribuida, por ejemplo, tiene una deformación W para una cierta rigidez. Si yo aumento la rigidez, la deformación disminuye. Es lo mismo que en la rigidez flexional de las vigas. Acá le hice una similitud. En las rigideces flexionales de las vigas, nosotros teníamos que la rigidez flexional, que le llamábamos EJ, J era E por BH cubo sobre 12.
O sea, si fuera una viga de ancho unitario, sería E por H cubo por B, que es igual a 1, sobre 12. Pero fíjense la rigidez de la placa, es lo mismo, nada más que está dividido por 1 menos mu cuadrado. O sea que considerar una faja unitaria dentro de una losa tiene más rigidez que esa misma faja actuando como una viga. Es decir, dame un segundito que hay un audio que me está molestando. Bueno, entonces estamos que una faja que forma parte de una placa unidireccional en flexión cilíndrica tiene más rigidez que la misma barra si estuviera separado. Es importante ese concepto que quisiera que lo entiendan, después lo analícenlo un poco, acá se lo gráfico, es decir, yo tengo la placa y tengo la barra, y ahora tengo la barra sola como si fuera una viga, la barrita sola, en ambos casos tiene ancho unitario. Ahora, esa barra tiene una rigidez flexional que vale E H cubo sobre 12. Ahora, si está dentro de la losa, esta barra tiene E H cubo sobre 12 y sobre 1 menos mu cuadrado. Como 1 menos mu cuadrado es menor que 1, la rigidez de D es mayor en la placa, la rigidez de la barra es mayor en la placa que considerándola fuera. Eso indica que una placa es más que un conjunto de barras unas al lado de otra desde el punto de vista de la rigidez y de su deformación final. Es decir, una placa de ancho B se deforma menos que un número B de barras de ancho unitario. Bueno, por otro lado, nosotros imaginen qué es lo que ocurre si yo hago un corte de estas losas. Tengo la losa en flexión cilíndrica. Cuando le aplico la carga y si está simplemente apoyada, y los apoyos los materializamos como los que se ven en el estudio isostático de viga, el apoyo se corre. Cuando yo empujo, el apoyo se corre. Eso hay que imagínenlo un poco, porque esto a veces en la ingeniería hay que imaginarlo un poco. O sea, esto es así y así. Entonces, cuando yo aplico una carga vertical, este apoyo se corre, lo voy a poner en negro, acá se corre, acá, y la placa se flexa así, y hay un corrimiento delta del apoyo. Eso va a permitir en las teorías de hiperestático poder calcular la fuerza. Nosotros vamos a ver cuánto vale ese corrimiento para una determinada carga, cuánto se corre el apoyo, y si yo no quiero que se apoye, se corra, tengo que aplicarle acá una fuerza S. Aplicándole una fuerza S restituye a la posición el apoyo. Entonces, a ver qué pasa. No sé, no sé. Hola, ¿me escuchan? A ver, más aquí. Sí, Daniel, se te escucha, sí. Se te escucha, no sé qué pasó ahí, que puso 40 minutos. Gracias, Hugo. Pensé que era un problema de internet. Bueno, veamos, entonces, lo que le estaba diciendo que al flexarse la losa, el apoyo se corre. Para que no se corra, yo tengo que ponerle una fuerza S. Nosotros vamos a estudiar esta problemática de las losas con una fuerza que impide el movimiento total o parcial, es decir, si la fuerza S es menor que el valor que corresponde a mantener el punto en el apoyo, se va a desplazar. Si fuera mayor que eso, yo lo podría desplazar hacia la derecha estirando la losa.
pero nosotros vamos a estudiar también cuál es la fuerza S que mantiene el apoyo de la losa en su punto. Entonces, para eso vamos a estudiar la placa. La misma placa que vimos recién, B por L, con una fuerza S, pero como la placa la hemos considerado como un conjunto de fajas, vamos a tomar la fuerza por unidad de longitud, es decir, que S es la fuerza que yo aplico en una faja, y como la faja es unitaria, la fuerza es una fuerza por unidad de longitud, es decir, será, por ejemplo, 1000 kilogramos, por decir un número, 1000 kilogramos por unidad de longitud, por ejemplo, por centímetro, por metro, etcétera, según qué unidades ha tomado. Es decir, S es una fuerza por unidad de longitud. Entonces, al esquema que teníamos antes de la losa, le vamos a agregar la fuerza por unidad de longitud, que está actuando en la faja de ancho 1. Acá tienen un corte, ve cómo la fuerza está actuando ahí en el eje de la placa que tiene el eje Z hacia abajo, el eje X para allá, acá sería eje X y eje Y. Entonces, la fuerza S que tiene un valor unitario, es la fuerza por unidad de longitud, está actuando ahí y habrá un valor de S para el cual el apoyo no se desplaza. Vamos a determinar cuánto vale ese valor de S y cómo varía el desplazamiento en función de esa fuerza. Para valores menores, el apoyo se desplaza cuando la placa flexa, es decir, si S es menor que ese valor que vamos a determinar, al flexar, exagero, hace así, y entonces hay un corrimiento delta. Y sabíamos que la ecuación diferencial de la placa en flexión cilíndrica es D, que es la rigidez flexional de la placa, por la derivada segunda de W respecto de X2S, igual a menos el momento. Bueno, acá tenemos el mismo esquema, ¿no es cierto? Y lo que está acá, usted ya lo hemos visto en la determinación del momento para una barra. Es lo mismo, porque acá la placa se la considera como una cantidad B de placas de ancho unitario. Entonces, fíjense, acá tengo para una carga Q, que es una carga por unidad de área, pero como el ancho es unitario, esta carga es una carga por unidad de longitud. Entonces, estas son las reacciones para la faja unitaria, y aparte tenemos la fuerza S, que no conocemos el valor por la cual se mantiene el apoyo en su punto, pero podemos establecer una ecuación analítica del momento. El momento, para el momento, si no estuviera la fuerza S, vale, ya lo hemos visto para la barra, Q por L sobre 2 por X menos QX cuadrado sobre 2. Eso es fácilmente determinable, es Q por L sobre 2 por la distancia a la cual considero, menos el tramo de Q de longitud X. Esto lo han visto en estática. Lo único que ahora, cuando esto desciende, tenemos acá una distancia W, y la fuerza S respecto de la situación de forma de la placa genera un momento menos S sobre D, eso por W. Es decir, que la ecuación de momento para esta franja de placa con una fuerza S es esta que está acá. ¿Cuál es la diferencia respecto de la que se ve en estática? Es que la fuerza S genera respecto del punto que estoy considerando, y que en el centro el valor de W, es decir, W es cero en los apoyos. ¿Por qué? Porque no se deforma, no desciende. Y después va creciendo hasta tener su valor máximo para este tipo de placa en el centro. Es decir, a una distancia X tenemos un valor W, y W máximo será en el centro de la placa. Entonces, esto que está acá es la ecuación de momento.
Llevando esa ecuación de momento a esta ecuación diferencial y acomodando los términos, obtenemos la ecuación diferencial de la placa en flexión cilíndrica con un valor de S actuando en el apoyo en la dirección del eje X. Es decir, esta ecuación que está acá, que acabamos de deducir, es la ecuación diferencial, repito, de esta placa que está en flexión cilíndrica, que tiene una fuerza S en el apoyo y tiene una carga Q por unidad de longitud. Acá lo que hace la teoría en su deducción, y esto está en el libro de Timoshenko, lo pueden ver, es cambiar esta variable. Cambia la variable, o sea, agrupa SL cuadrado sobre 4D y le llama U cuadrado. Esto lo hace para resolver la ecuación diferencial. Es decir, si no, se complica. Entonces, la teoría matemática de esto resuelve la ecuación diferencial, esta que está acá, cambiando la variable o introduciendo este valor que es adimensional. Si ustedes después se ponen y analizan la dimensión de U, van a ver que es adimensional. Entonces, aplicando la teoría resolutoria de ecuaciones diferencial, nos queda esta que es la solución. Me queda 1 minuto 26 y voy a llegar a mandar el zoom, o sea que se puede cortar de golpe y le mando el zoom. Acá en esta resolución, que hay que ahora ponerle las condiciones de contorno, porque es la solución general de la ecuación, está U, que es ese valor dimensional, y los cosenos y senos hiperbólicos. Voy a dejar de compartir acá, voy a cortar y voy a mandar el nuevo zoom. Compilo el video porque... Recording in progress. Bueno, estamos... pueden ahí ver la placa que estoy poniendo. Bueno, entonces estamos, sí, ahí. Estábamos con esta ecuación, ¿no es cierto? A ver un segundito, voy a poner acá una cosa. Bueno, estábamos que habíamos integrado la ecuación, diferencial de la placa unidireccional en flexión cilíndrica y nos daba esto, donde habíamos dicho que U era una cantidad dimensional que respondía a estos parámetros. Esa integración hay que ponerle las condiciones de contorno. Sabemos que las condiciones de contorno son las siguientes. Cuando X igual a 0, la deformación es 0, porque la placa está sobre el apoyo. Ahí esto, puedo dibujar bien con esto, me sale medio... Bueno, está cualquier cosa. Los apoyo. Entonces, sobre el apoyo, W0 para X igual 0 y para X igual a L está sobre el otro apoyo y es igual a 0 también la deformación. Entonces, sustituyendo esos valores para X igual 0, W igual a 0, para X igual a L, W igual a 0, obtenemos las dos constantes de integración que llevados a la ecuación diferencial me queda esto. Esto parece ser una ecuación compleja, pero en realidad tiene cosenos hiperbólicos y seno hiperbólico, ¿no es cierto?, que son funciones que se determinan fácilmente con las calculadoras o con la Excel, y además va a hacer este cambio, va a cambiar las variables. El coseno hiperbólico de 2U le va a llamar, va a hacer estos cambios que se conocen de la trigonometría hiperbólica, pero que son iguales a la trigonometría circular. Entonces, cambiando esas variables, la ecuación diferencial final nos queda esto. ¿Esta qué es? Repetimos, es la ecuación, no es la ecuación diferencial, perdón, es la ecuación diferencial ya integrada para las condiciones de contorno que corresponde. ¿Y qué es esta ecuación? Bueno, es la flecha
W, la flecha W, en función de X. O sea, que es para un corte, para una losa unidireccional, así, para cada distancia X del apoyo me da la deformada que corresponde para ese punto que es W. O sea que es W de X. Es decir, esto es W de X, como función de X. Y en el sentido Y, como es una flexión cilíndrica, es para todo Y. Es decir, la placa, al ser en flexión cilíndrica, para cualquier valor de faja de I, va a tener la misma deformación, o sea que es como un estado de deformación plano. Bueno, ¿y qué otro valor entra acá? U, que ya sabemos que U está en función, es un parámetro adimensional que está acá, es este parámetro adimensional, que lo conocemos porque conocemos eso. O sea que fíjense que eso, volviendo a esta fórmula, el hecho que esté U ahí significa que va a estar S. Entonces, esto sería una W en función de X para distintos valores de S, porque U es una función de S. Entonces yo le doy un valor a S, determino U y puedo saber cuál es el corrimiento. Depende del valor de S. Ahora, dijimos que hay un valor de S que hace que el corrimiento sea nulo. Me va a interesar ahora sacar cuánto vale la deformación W para el valor de S que hace que el apoyo no se corra. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Y después le voy a mostrar, porque estas ecuaciones de W se resuelven fácilmente con una planilla Excel, donde yo tengo las funciones de coseno hiperbólico y puedo poner todos los parámetros que intervienen y haciéndolos variar, ver cuánto vale W en función de S y en función de X. Yo le preparo una planilla Excel que les voy a mostrar. Entonces, vamos a ver cómo se determina ese valor de S. Acá hay algo que hay que entender, que una faja, porque digo faja y como es una placa en flexión cilíndrica, al hablar de faja yo estoy hablando de la placa en realidad, porque la placa en flexión cilíndrica es un conjunto de fajas unitarias. Para una faja unitaria, ¿no es cierto?, sabemos que el momento flector en cualquier sección tiene en la parte superior tensiones de compresión y en la parte inferior tensiones de tracción, es decir, que el momento tiene una resultante nula tensional, si sumo las de compresión y tracción, es decir, la resultante tensional es nula. El diagrama es un diagrama cruzado con compresión, zona superior y tracción de igual valor, por lo tanto la resultante de la fuerza que genera las tensiones en el momento es nula, la resultante en X u horizontal. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la placa se deforma, hay un corrimiento, dijimos, y hay una longitud que cambia en la placa. En la placa hay una longitud que cambia porque resulta que en este punto, es decir, vamos a suponer que, para explicarlo mejor, que tuviera una fuerza que no lo deja variar, que no lo deja movilizar. Una fuerza que la quiero determinar, que impide el movimiento del apoyo. Resulta que al ponerle la carga vertical, la placa se deforma. Bueno, resulta que al verla deformada y sin correrse acá, yo veo que la longitud de esa franja deformada es mayor que la original. Obviamente, si yo tengo una flecha, es decir, tengo la flecha acá, y esta es la longitud inicial, esta que marco acá, y esta es la deformada, evidentemente esta porción de arco es mayor que
la cuerda, entonces evidentemente la placa se ha estirado. Nosotros vamos a ver cuál es la fuerza que produce ese estiramiento, porque dijimos que el momento provoca tensiones cuya resultante es nula, quiere decir que esa fuerza S es la fuerza que provoca el estiramiento ocurrente y es el mismo, ese estiramiento es el mismo es lo mismo, el mismo valor que la diferencia entre el arco y la cuerda. Ese es lo que conceptualmente por ahí, si usted va al libro de Timoshenko, hay que entenderlo, es decir, el estiramiento que produce la fuerza que le coloco y que impide el movimiento es la misma que produce un estiramiento en la faja con un valor igual a la diferencia entre el arco y la cuerda. Entonces, en ese concepto geométrico se basa esta deducción. Si uno entiende ese concepto geométrico, la deducción es bastante simple, porque un arco deformado tiene una derivada, una diferencial de, digamos, en cualquier punto que yo analice, fíjense la curvatura y trace una distancia diferencial de x, esto es diferencial de x, y el arco es este, y diferencial de w es esto. Es lo que varía entre un punto y otro, el descenso. Entonces, de acá puedo sacar por Pitágoras que diferencial de s al cuadrado es igual a diferencial de x al cuadrado más diferencial de w al cuadrado. Entonces, diferencial de s es la raíz cuadrada de diferencial de x al cuadrado más diferencial de w al cuadrado. Si esa diferencial la integro a lo largo de toda la faja, entre x 0 y x igual a L, voy a sacar cuánto vale la longitud del arco, que es mayor, dijimos, que la de la franja. ¿Por qué? Porque lo ven acá, en el dibujo se lo está viendo. En este dibujo están viendo que la longitud del arco es mayor que la de la cuerda. ¿Cuánto vale la longitud de arco? Esta integral que está acá, que por ser un poquito complicada es aproximadamente igual a esta. Es decir, S, en definitiva, S, la longitud del arco es 1 más 1/2, etcétera, la variación de la flecha respecto de x, cuya función tenemos que colocar ahí para integrar. Y entonces, el incremento de longitud total es esto que me da esta integral menos L. Luego esta integral que está acá es lo que se incrementa al descender la faja, lo que se incrementa en longitud. Es decir, que esa integral que está acá abajo es la diferencia entre la longitud del arco y la longitud de la cuerda. Esto requiere un poco de paciencia y que se pongan a analizarlo. No es un concepto difícil, pero hay que analizarlo y cuáles son los pasos que acá hace matemáticamente, que son pasos que están dentro de lo que ustedes manejan del cálculo diferencial. Bueno, entonces sabemos que o hemos determinado el incremento de longitud, o sea, la diferencia entre el arco y la cuerda. Ahora, por otro lado, ese incremento se debe al estiramiento de la faja en cuestión, es decir, la fuerza S la ha estirado a la faja, la ha estirado, y ese estiramiento responde a la ley de Hooke generalizada. Yo le apliqué, acá se los he puesto para que lo visualicen un poco esto, por ahí en Timoshenko no está este dibujito, pero les va a permitir visualizar. Esa es una fuerza por unidad de longitud aplicada en una faja unitaria. Bueno, acá aplica la ley de Hooke generalizada teniendo presente este concepto de deformación de la faja, o sea, de la restricción de la dilatación transversal, que la vimos hace un rato. En definitiva, epsilon x, ya lo habíamos deducido recién, era sigma x dividido E disminuido en 1 menos mu cuadrado.
Entonces, aplicando esa deformación unitaria a lo largo de toda la longitud de la faja, tengo cuánto se deforma una faja unitaria cuando le estiro con una fuerza S. Bueno, como lo que se estira la faja debido a la fuerza S es igual al incremento de la longitud de la faja, o sea, la diferencia entre el arco y la cuerda, igualando esos dos valores obtenemos esta ecuación. ¿Qué es igualado acá? Por un lado, el incremento de la longitud de la faja, que es la diferencia entre el arco y la cuerda, y de este lado el estiramiento que me produce en la faja la acción de una fuerza S, que es la fuerza que tiene un valor que hace que el apoyo no se mueva. Por otro lado, teníamos la ecuación de la elástica, que así se denomina W, para ese tipo de faja, o ese tipo que pertenece a una losa en flexión unidireccional. Bueno, acá hay un paso matemático y nosotros lo aceptamos ya porque no vamos a poner así, que reemplazando esto que está acá en esto e integrando, es un paso matemático, bueno, me queda esto que está acá, esto que está acá. Pero por otro lado, sabíamos que el esfuerzo S estaba vinculado con U a través de estos parámetros, ese era el valor adimensional de U, o sea que S es U cuadrado por D sobre 4L cuadrado. Bueno, y sabemos por otro lado que la placa unidireccional tiene D, que es su rigidez flexional y que vale EH cubo sobre 12 y sobre 1 menos mu cuadrado. O sea, todo esto ya lo conocemos y reemplazando esos valores acá, me queda finalmente esto. Ahora, ¿qué es esto? Es una ecuación que vincula o está en ambos lados el valor de U. U al Q, U a la octava, a la novena, etc. Está U, pero U está en función de S. Quiere decir que esta ecuación de abajo se le ha dado esa forma conveniente, pero es una ecuación en la cual yo puedo despejar el valor de S. No lo puedo despejar en realidad porque es muy complejo, no se lo puede despejar, pero le puedo dar un tratamiento numérico que es el tratamiento que yo le voy a dar con el Excel. Es decir, ese tratamiento numérico significa lo siguiente, o determina lo siguiente. Determina el valor de S, que hace que se cumpla esa ecuación. Y cuando se cumple esa ecuación, el valor de S es el valor que mantiene el apoyo en su posición, es decir, no se puede desplazar el apoyo. Es decir, si yo puedo numéricamente determinar el valor de S que resuelve esta ecuación, que contiene tangentes hiperbólicas, exponenciales, etcétera, y que son todos parámetros conocidos los que intervienen aparte de ese, porque fíjense qué valores intervienen en esta ecuación. Interviene mu, interviene Q, que es la carga, E y mu son las constantes elásticas, interviene el espesor de la losa, e interviene U, que indirectamente hace intervenir a S. Esto forma parte, el análisis que estoy haciendo acá, de cómo debemos nosotros como ingenieros interpretar las ecuaciones. A veces se nos presentan, así como se está presentando en esta placa, se puede presentar en muchos problemas ingenieriles. Un problema de ingeniería responde siempre, si no sería algo muy empírico, algo como hacían los romanos, que iban poniendo las vigas, iban probando y se caían hasta que les daba bien. Nosotros no podemos hacer ese trabajo empírico, no trabajamos como ingenieros actuales con ese trabajo empírico. Ellos iban probando que la losa tenía un espesor tal, se caía, bueno, en la próxima la hacemos con mayor espesor, etcétera, etcétera. Pero nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos un problema
de ingeniería que siempre lo referenciamos con un sistema ¿cómo es? De cálculo matemático. Cada problema nuestro actualmente de ingeniería responde a una fórmula, a una ecuación, ¿m? O a parámetros que nos aconseja que responden a ensayos. O sea, nosotros no vamos a ensayar con nuestra obra, sino que usamos parámetros por ahí en los reglamentos que responden a ensayos y a ecuaciones. Es una ingeniería analítica y basada también en ensayos, en muchos ensayos, el cual se aplica a problemas estadísticos, etcétera. Es decir, que esta ecuación que nosotros tenemos acá abajo responde a un problema. ¿Cuál problema? A una placa unidireccional simplemente apoyada con un esfuerzo S. Eso para ver. Entonces, si esta ecuación responde a esta frase, yo tengo que ver qué valores resuelven esta ecuación para sacar el valor que resuelve mi problema. Siempre es así. Felizmente ahora se disponen muchas herramientales numéricos, es decir, yo no me voy a poner a tantear esta fórmula, a probar, sino que voy a ir, por ejemplo, a una computadora con algún software matemático o como les voy a mostrar ahora, con una planilla Excel, que es uno de los instrumentos, quizás, si no es el más valioso, uno de los más valiosos como herramienta de ingeniería en general y para nosotros ingeniería civil. Es decir, mis problemas de ingeniería, yo uso el 70% trabajo con el Excel, y el otro 30% hay software específico de cálculo estructural, pero uno va a encarar un problema de ingeniería y la herramienta más potente que disponemos es la planilla Excel, que relaciona fórmulas valores a través de fórmulas. Y vamos a ver cómo yo la voy a usar para esta ecuación. ¿Qué voy a buscar ahora? Es resolver esta ecuación con una planilla Excel. Es decir, y al resolver, ¿qué voy a obtener? El valor de S que me hace que ese apoyo no se mueva. Y después, una vez que tenga S, aplico las ecuaciones que ya he estudiado anteriormente y determino las tensiones en la placa. Por un lado, con el esfuerzo S, aplicando lo que vimos recién, que era esto, aplicando esto que está acá, la ley de Hooke, voy a resolver, aplicando esto, las tensiones. Ahora voy a tener la fuerza, voy a sacar las tensiones. Y por otro lado, puedo resolver la ecuación de momento, que está también ahí en las filminas anteriores, y determinar, por ejemplo, cuáles son las tensiones obrantes totales en la placa, que está acá, y por otro lado, cuánto vale el momento y la deformación, todo puedo determinar. O sea, una vez que yo determine, resuelva esa ecuación, saque el valor de ese, puedo resolver los momentos, las tensiones y las deformaciones. Y mi problema de ingeniería está resuelto porque si yo conozco cuáles son las tensiones obrantes, puedo compararlo, ustedes ya han visto resistencia, si es mayor, igual o menor que las tensiones que soporta ese material. Y por otro lado, si yo conozco W, puedo decir, W, ¿cuánto? Mide 5 centímetros, es mucho, porque quizá bajo esa losa pasa algún puente grúa o estéticamente esté por encima de la condición que yo puedo tener. Es decir, a mí me permite la condición de servicio, me dice usted, cuando está utilizando la losa no puede pasar de 3 centímetros y acá me está dando 5. Yo tengo que redimensionar, cambiar las dimensiones y seguramente lo que voy a cambiar es la altura, el espesor H, porque esta ecuación que vimos anteriormente está en función de H. Entonces, si yo le cambio el H, me va a cambiar la deformación. Bueno, ahora vamos a ver esa planilla Excel que yo he elaborado con la cátedra, hemos elaborado a lo largo de los años, lo hemos mejorando, pero cada uno puede elaborar su planilla conociendo cómo trabaja esa herramienta, ¿no es cierto? Entonces ahora yo voy a dejar de compartir esto y voy a compartir
la planilla Excel, y esta fórmula quizá la tendría que haber pegado para que la tengan presente, pero bueno, está acá en el PowerPoint. Yo voy a dejar compartir, voy a abrir una planilla Excel ahora para mostrarle esto en el tiempo que me queda. Ya le comparto la planilla. Voy a compartir, a ver, dejar de compartir la anterior y voy a compartir esa planilla Excel, a ver. Bueno, vamos a ver si usted me va a confirmar algunos si puede verla, la planilla esta planilla. Sí, está bien, ingeniero. Bien, bueno, esta planilla responde a una fórmula. Esa fórmula que no la, repito, podría haberla pegado acá, no la pegué. Bueno, responde a esa fórmula que tenía a ambos lados tenía a ambos lados una serie de parámetros y que era imposible despejar el valor de U, por lo tanto despejar el valor de S, que es lo que me interesa. Yo quiero saber S, y una vez que tenga S, volver a la fórmula de la flexión omega y determinar cuánto se deforma. Bueno, una planilla Excel, usted ya la conocerá seguramente, pero lo decimos brevemente, un conjunto de filas y celdas, o sea, celdas que pueden ser referenciadas a filas y columnas. Y bueno, y puedo introducir valores y después en otras celdas operar con esos valores. Entonces, acá en esto que está acá arriba, se lo voy a marcar con el mouse porque esto que está acá es un ingreso de datos. Lo voy a ampliar un poquito. Fíjense que yo lo he puesto en verde acá porque L es la longitud de la... A ver si puedo, quiero ver si puedo hacer también trabajar en el Excel con esto. Parece que por lo menos podía, pero no me acuerdo cómo se hace. Bueno, no importa. Con la tableta. Bueno, acá es L, es la longitud en el sentido le llamaba I. Y B es la distancia en X. Perdón, luz de la placa en X. L es en X y B era el ancho, la longitud de la placa. Ambos puedo variarlo. Puedo poner 400, puedo poner 500, puedo cambiarlo. B también puedo cambiarlo. Puedo poner 1500 o 1300, ¿no es cierto? Y vamos a ver que no va a cambiar porque habíamos dicho que era una losa unidireccional, entonces es un valor que no es importante porque si B es 1300, 1200 o 400, en realidad lo que importa, como es una losa unidireccional, es la longitud L. Distinto sería cuando en clases posteriores veamos las losas bidireccionales donde los dos valores aportan lo suyo. Este es el espesor de la losa, que se le llama normalmente en estas placas el canto. Se le llama así. Me quedan 10 minutos, pero me va a alcanzar para mostrarle esto y después usted lo vamos a seguir en la clase que viene. El módulo de elasticidad en kilogramos centímetro cuadrado, ¿no es cierto? 250.000, me estaría indicando que es una placa de hormigón. Acero sería 2.100.000, bueno, acá es 250.000, es un módulo correspondiente al hormigón, igual que el coeficiente mu 0,33, y esta carga Q es 1 kilogramo por centímetro, es por centímetro. Como estoy trabajando en centímetros, la faja tiene un ancho unitario de 1 centímetro. La carga en realidad en las losas y en estas placas es por unidad de superficie, sería 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Pero como el ancho es unitario, la carga vale 1 kilogramo por centímetro. Bueno, y acá hay una fuerza S que yo voy a poder variar. Yo voy a poder variar S, ¿me entienden? Poner acá los valores anteriormente para... Este valor que tiene actualmente 2.981 es el que corresponde a un corrimiento cero. Recordemos que el valor de S nos trabajaba el corrimiento. Es decir, si yo a S lo hago menor que este 2.981, por ejemplo 2.000,
Hay un corrimiento de 0,56 centímetros, acá véanlo en rojo, hacia la izquierda, se considera positivo. Esto que está acá, uno es el estiramiento de la línea media debido a la fuerza S, y este es el corrimiento del apoyo debido a la flexión. Entonces, como S no vale 2981, que sería el corrimiento nulo, vale menos, se corre hacia la derecha. Ahora, si yo le pongo, en vez de 2981, le pongo 3500, el corrimiento es hacia la derecha. Yo estaría estirando más de lo que se corresponde al punto del apoyo. Entonces, si 2981 es justo la fórmula y el valor que da ese. Yo podría ir probando acá 2500, no, hasta que voy bajando 2600. Fíjense, esto se llama tanteo. Ir probando, y es una herramienta de las más útiles en la ingeniería, ir probando en fórmulas que no tienen una especificación tal que yo puedo despejar un valor en función de otro. En la ingeniería civil, hablamos nosotros, cantidad de fórmulas deben ser resueltas por tanteo, en fundaciones, en estructuras, en estructuras metálicas, en instalaciones. Tantear significa ir probando lo que resuelve una fórmula. Acá yo estoy tanteando, 1000, voy probando, no me gusta, y voy probando, y hasta que podría llegar acá a tantear, y llego a 2980, está casi. Entonces en el primer paso, 2009, 81, a ver, listo. Ese es el valor de ese. Obviamente, el Excel tiene una herramienta que ustedes van a buscar, el valor de ese que hace cero este valor. Después se las voy a mostrar. Hay una herramienta y con un solo paso el Excel hace la interacción, la iteración, perdón, hace una iteración y consigue el valor que yo estoy buscando, por tanto, me resuelve una cuestión de tiempo, pero lo podría hacer manualmente. Bueno, y acá abajo hay parámetros calculados. Como todo, yo tengo las constantes elásticas y tengo H, etcétera, calculo la rigidez flexional de la placa. Y acá está el valor adimensional U. Recuerden que está en función de S, es decir, que cuando yo hago acá 2500, me va a cambiar U, porque era una función de S. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace esta planilla Excel? Bueno, acá calculo una serie de parámetros que son los que intervienen en la fórmula, y finalmente, o sea, ustedes lo pueden ver después porque son parámetros complicados. Yo trabajo hacer esto, pero una vez que está hecha la planilla, yo cambio cualquier valor de la losa, por ejemplo 500, y acá es distinto y puedo buscar cuál es el valor que se corresponde para 500 con la luz. O sea, se llama tener una planilla parametrizada en el cual yo, cambiando valores, obtengo valores. Pero analicemos los resultados para esta placa de 600 por 1200. Fíjense, si yo le aplico una fórmula fuerza menor a la que corresponde, que no mueve el apoyo, por ejemplo 2000 kilos por centímetro, el apoyo se corre. ¿Y qué es lo que está en amarillo acá? Es la flecha en el centro de la losa. Quiere decir que la losa desciende 14 centímetros con 81, 14 con 81 en el centro. Ahora, si yo aumento la fuerza por ejemplo, a 2500 primero, disminuye, porque es como que la estoy estirando y levantando. Y cuando le pongo la fuerza de 2981, obtengo lo que sería la flecha. Más no puedo, habría que estirarla más, pero uno no acostumbra a pasar el punto del apoyo, porque si yo le pongo acá 3500, seguiría bajando la flecha. O sea, en la medida que yo aumento la fuerza, es como una membrana que le estiro a la hoja, una hoja de papel, y él levanta en el centro de la flexión. Entonces, acá para 2981 es la flecha que se corresponde, es 11,24 centímetros, para la retención del apoyo. Se llama retención del apoyo. Bien, o sea que ahí me está relacionando la fuerza con la deformación.
Y las renglones que siguen analiza el problema tensional y de momento. Acá le tengo que poner a X en qué sección quiero analizar el momento. Puede ser en 10 centímetros, en 20, en 100, en 300. ¿Y por qué dice 300? Bueno, le pongo 300 acá porque es en el centro del tramo, que es donde están las tensiones de flexión máxima. Entonces, esto que está acá abajo es el momento flector en el centro de la losa, en una faja, por eso dice kilogramos, centímetros sobre centímetros, es por unidad de longitud, porque la faja es unitaria. Entonces este es el momento que corresponde en una faja unitaria a una distancia ubicada en el centro del tramo. Y acá están las tensiones ocurrentes flexión, el diagrama triangular, y las tensiones debidas al estiramiento. Y finalmente lo que está abajo es la tensión mayor. Es decir, obviamente como hay un estiramiento sobre un problema de flexión, arriba disminuye y abajo aumenta. Es decir, al estirarla, las tracciones de flexión se ven aumentadas. Y esa sería la tensión en el punto inferior donde es máxima la tensión. Es un diagrama trapezoidal. Yo acá no lo puedo dibujar, pero en la clase viene lo vamos a repetir y vamos a verlo un poquito más. Y entonces yo podría decir, bueno, el hormigón a tracción aguanta tanto. Bueno, acá no aguantaría, por supuesto, ¿no es cierto? Porque el hormigón a tracción sería un hormigón armado, tendría que ser con acero. Y si esto fuera de acero, sería directamente el material el que soporta. Yo tengo que comparar esas tensiones con las que soporta el material. Entonces, acá yo tendría un estudio completo de esa losa y podría dimensionar y verificar. Bueno, me queda 1 minuto de 10 segundos, no da más que para saludarles y nos estaríamos viendo el lunes. Ahora usted tiene hora de consulta el lunes después de la clase del parcial, redondearíamos este tema de las losas unidireccionales. Bueno, tengan un buen día y saludos para todos. Gracias, ingeniero, igualmente. Bueno, adiós.